Muy buenos días, amables oyentes. Hoy queremos compartir con ustedes la clase referente al libro de Miqueas, inserto en la asignatura de profetas menores. Miqueas fue un hombre que profetizó durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías aproximadamente una década antes de la caída de Samaria. Sus contemporáneos en el ministerio profético fueron Oseas, Isaías, Amós. Al igual que Amós, Miqueas era de origen humilde. Era un campesino con un ardiente interés por los pobres. Su hogar estaba en Moreset, una aldea a unos 30 kilómetros de Jerusalén, cerca de un importante camino de la costa. Allí tuvo oportunidad de observar de cerca el movimiento de peregrinos, soldados, traficantes de mercaderías, quienes por muchos años habían recorrido esa región. El crecimiento del comercio trajo prosperidad, pero no necesariamente para todos. Miqueas es un libro que tiene brevemente 7 capítulos y 105 versos. Y en su significado, ¿quién como el Señor? ¿O quién como Jehová? Y como es nuestro estilo, vamos presentando los distintos libros que tenemos en el Antiguo Testamento hasta llegar a nuestro libro en estudio el día de hoy, que corresponde precisamente a Miqueas. Y por cierto, al verlo en una forma panorámica más concisa, más compacta, tenemos los 5 del Pentateuco, los 12 históricos, los 5 poéticos, los 5 profetas mayores y los 12 profetas menores, de los cuales hoy en día estamos estudiando el libro número 6, que es Miqueas. Una panorámica que nos sirve para comprender y tener la ubicación sociopolítica y geográfica del mundo que envuelve al libro de Miqueas. Como lo vemos en este esquema, estamos considerando desde el año 820 hasta el año 660 antes de Cristo, y Miqueas ahí inserto junto a los profetas de su época. Él está compartiendo entre el año 733 y el año 701, es decir, unos 10 años antes de la caída de Samaria. Los reyes en Judá, en el reino del sur, en aquel tiempo estaba Usías, Jotam, Acaz, Manasés, Ezequías. Y por el reino del norte tenemos a Salum, Manahem, Peca, Pecaía, Oseas, y lo que era de aquel tiempo el reino asirio, que estaba en todo su esplendor, Tiglat-Pileser III, Sargón II y Sennacherib también, ya al final, entre el 705 y el 681. Al continuar con nuestra panorámica, podemos decir que en hebreo, Mikayau significa Miquea, lo que nosotros conocemos como Miqueo, Miquea, que nos llama a quién como Jehová. En la versión de los 70 se conoce como Micaía, que significa quién es semejante a Dios. El nombre en castellano en sí, como nosotros lo conocemos al día de hoy, es Miqueas, y su significado, quién como Jehová, es decir, muy similar a como está en el hebreo. El autor aparece al inicio del escrito del primer capítulo y nos señala que la palabra del Señor vino a Miqueas de Moreset durante el reinado de Jotam, Acaz y Ezequías, tal como lo hemos visto en la panorámica anterior, los reyes de Judá. Por lo tanto, él era oriundo del reino del sur, podríamos decir, de la zona del reino del sur de Judá, y que vivía a unos 30 kilómetros de Jerusalén, en la aldea de Moreset, vecino a la ciudad filistea de Gat. Poco es lo que sabemos de él, pero la palabra que Dios le permite entregar al pueblo en ese momento es una palabra tan vigente y poderosa que nosotros también está para que la usemos en el día de hoy. Vivió entre los años 750 al 700 a.C. y su libro probablemente fue escrito entre los años 730 y 715. Fue contemporáneo de Isaías, Oseas, y junto con Isaías dieron su mensaje al reino de
Judá, mientras Osea lo dio al reino de Israel. El estilo de Miqueas es un estilo en prosa y discursos proféticos en los que se hace uso de la antítesis, o sea, de contrastes y comparaciones. Dios envía a Miqueas a decirle a Judá que se vuelvan de sus malos caminos, denunciando a los líderes a que no continúen oprimiendo a los pobres y a que no usen su posición para sus propios beneficios. Miqueas le dijo que un juicio se avecinaba sobre Judá si es que no cambiaban su estilo de vida y se volvían al Señor. Miqueas era un campesino que conocía y sentía las injusticias y los sufrimientos que se infligía a la gente humilde. Estaba poseído por una pasión por la justicia y la rectitud en los tratos y la santidad de la vida. Creía que los pecados del pueblo tenían su origen en una cosa: el amor a las cosas materiales y a las riquezas. Isaías interactuó con los príncipes y reyes. Su mensaje fue a los gobernantes y líderes religiosos. Miqueas interactúa con el pueblo. Miqueas era un sencillo campesino que oyó su llamamiento al contemplar el gemín de sus vecinos y oprimidos y explotados. Sus sermones trataban de la moral social y del deber religioso y no de cuestiones de Estado y política exterior, como sí se refirió Isaías. Es decir, Isaías hablaba mirando como un embajador a naciones extranjeras. Miqueas miraba como un alcalde a su ciudad. Ambos profetas pedían justicia, moralidad y predicaron las consecuencias del pecado. Jeremías cita a Miqueas, quien predijo una derrota. La gente se arrepintió y evitó la ruina. Como resultado, Jeremías fue perdonado. Ningún profeta del Antiguo Testamento pudo ver el futuro tan claro como lo ve Miqueas. Predijo la caída de Samaria, la cautividad de Asiria, ocurrida en el 722 a.C., la destrucción de Jerusalén, ocurrida en el 586, la cautividad de Babilonia y Judá en el retorno del exilio y el nacimiento del Mesías en Belén. ¿Se dan cuenta, amables oyentes, cómo este libro, en sus breves 7 capítulos y en sus 105 versículos, nos entrega una enseñanza tan grande y tan profunda? Miqueas resume el mensaje de los profetas de su época. Amós hizo énfasis en la justicia, Oseas en el amor e Isaías en la comunión con un Dios santo. Miqueas hizo los tres. Miqueas cumplió la función de los 3 profetas. Miqueas era el menos conocido de ellos, pero tuvo el privilegio de escribir el más importante versículo ético de todo el Antiguo Testamento, donde se resume la enseñanza de los otros 3 profetas. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, Amós, amar la misericordia, Oseas, y andar humildemente con tu Dios, Isaías. Y eso está en el capítulo 6, versículo 8 de Miqueas. Miqueas vivió una época de juicio y tuvo la triste obligación de anunciar este juicio al pueblo y verlo cumplido en la nación hermana del norte, Israel. También anunció que el juicio le llegaría al reino del sur, a Judá. Aunque Miqueas no trajo nueva doctrina, lo que enseñó y profetizó pasó por su propia alma y lo predicó con mucha energía y pasión. Los tiempos de Miqueas fueron difíciles. El reino de Israel agonizaba en su lucha por la vida y no sobreviviría. Aquí vemos una panorámica con los reyes del momento en que estaba hablando el profeta Miqueas. Vamos a ver otra panorámica donde se nos muestran los profetas contemporáneos con Miqueas, que fueron Isaías y Oseas. Las divisiones que encontramos para el estudio de Miqueas tiene 3 grandes divisiones. Del capítulo 1 al 3, juicio a Israel y Judá. Capítulo 4 al 5, promesas de restauración. Y el capítulo 6 y 7, castigo y misericordia. Veremos entonces, continuaremos por la primera sección
después de ver los títulos de cada uno de los capítulos: juicio a Samaria y a Jerusalén, opresión de los pobres, condenación a las autoridades, el reino del Señor, profecía del Mesías, controversia con Israel y la restauración de Israel. La primera sección entonces del capítulo 1 al 3 comprende los juicios a Israel y Judá. Miqueas no pierde tiempo en dar a conocer su mensaje. Dios le ha advertido que por los pecados del pueblo debía enviar un juicio. Va dirigido a las capitales, a Samaria, capital de Israel, y el reino del norte, y a Jerusalén, capital de Judá, el reino del sur. Miqueas nombra a 12 ciudades y destaca sus pecados. Sus pecados contaminaban a la nación entera, y esto nos suena a cada uno de nosotros, por cierto, con mucha actualidad. ¿Cuáles eran los pecados que Dios juzgaría? La idolatría era el pecado principal. El pueblo insistía en adorar las obras de sus manos, como la gente también lo hace hoy en día. Dígame usted si no, cuando Dios le da a alguien un poquito más de recursos, ya no quiere vivir en su casa, quiere vivir lejos de la ciudad. Entonces no han encontrado otra forma más sencilla que comprarse una parcela y dejan de ser parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque están ocupados en las obras de sus manos. Quizás no hacemos estatua y no nos inclinemos ante ella, pero vivimos por las cosas que hemos logrado: el auto, la empresa, la casa, el dinero, aquello a lo cual servimos y por lo cual nos sacrificamos, es lo que adoramos. Miqueas advirtió que vendría el día cuando Dios destruiría los ídolos del pueblo y los convertiría en polvo. Por eso lloro y gimo, por eso ando descalzo y semidesnudo, dice el versículo 8. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Los líderes se desvelaban por la noche maquinando el mal y al amanecer realizaban sus planes. Versículo 1 del 2. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Eso es lo que nosotros observamos hoy en día en la clase política de nuestra nación. No hay un deseo genuino y verdadero de buscar el bien de los demás. Pero los que los siguen, los que van tras ellos, dicen que ellos darán un bienestar, un buen pasar, una buena vida, que en las manos de ellos está la prosperidad del país. Qué gran falsa mentira. Y el pueblo de Dios los ha seguido a ojo cerrado. ¿Por qué? Mi pueblo erró porque le faltó conocimiento. Muchos tienen un apetito insaciable por conseguir más cosas. Miren y guárdense de toda avaricia, previno Jesús, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. No solo eran codiciosos, sino que usaban medios ilegales para conseguir lo que querían: fraude, amenaza, violencia. Es lo que vemos hoy en día. Codiciaban las heredades y las robaban y casa, y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. El rico se aprovecha del pobre y los líderes y gobernantes no obedecían la ley de Dios. ¿Cómo reaccionó la gente ante la predicación de Miqueas? Veamos el versículo 6. No profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El pueblo prefería a sus falsos profetas que vivían tan perversamente como ellos. Y cuando aparecía un enviado de Dios, entonces no lo aceptaban y muchas veces lo devolvían a predicar a su propia tierra. Dios definitivamente lo juzgará, pero después del juicio, Dios recogerá al remanente de Israel del exilio. El que abre camino, Jehová, irá delante de ellos para quitar todo aquello que obstaculice su restauración. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel y lo reuniré como ovejas de Bosra
como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán las puertas, y saldrán por ellas, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Jehová. Miqueas condena a los gobernantes falsos, profetas y sacerdotes, quienes eran los líderes perversos de la tierra. Se aprovechaban del pueblo en lugar de ayudarlo. No servían a menos que se les pagara. Los profetas predicaban lo que la gente quería oír, pero no lo que realmente se necesitaba en su vida. Todo está bien. Nada malo sucederá, dice el versículo 11 del capítulo 3. Dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Eso decía el profeta. A diferencia de los falsos profetas, Miqueas afirma en cambio que él está premunido del poder, y eso es lo que necesitamos hoy en día cada uno de nosotros, hablar bajo la dirección, bajo la supervisión, bajo la llenura del Espíritu Santo, más que lo que podemos encontrar por conocimiento de la palabra. La palabra que llega al corazón del hombre y que transforma es la palabra que viene inspirada y guiada y dirigida por el Santo Espíritu de Dios. Segunda sección, promesa de restauración, capítulos 4 y 5. El capítulo 4 da un nuevo giro maravilloso. Un día habrá paz en la tierra y la justicia reinará. Habla del reinado universal del Mesías, que tiene también como referencia Isaías capítulo 2, verso 1 al 4. Jerusalén será capital del mundo, los ejércitos serán desmantelados y las armas serán destruidas. El reino milenial de Cristo Jerusalén será exaltado. El Señor gobernará sobre todas las naciones. La paz y seguridad prevalecerán. Judá irá al cautiverio en Babilonia. Versículo 9 al 13. Ahora, ¿por qué grita tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí será librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y sean vuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Cuando nosotros examinamos estos versículos de la palabra del Señor, nos damos cuenta que se va cumpliendo y se cumplió cada una de las palabras que el profeta les dijo. Aquí está hablando a Judá, que sería llevada por Babilonia. El libertador vendrá. Miqueas menciona a Belén como el lugar de su nacimiento. Tú, Belén, Éfrata, eres pequeña para estar entre la familia de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Leamos estos versículos. Rodéate ahora de muros, hija de guerrero. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero lo dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Un hermoso mensaje de esperanza que fue en los tiempos de este profeta, en el año 730 antes de Cristo. De modo que esta profecía se demoró casi 7 siglos en ver su cumplimiento. Los judíos rechazaron a su príncipe de paz, de modo que no ha habido paz en el mundo. Pero cuando Cristo vuelva a la tierra, establecerá su reino de paz y no habrá más guerra. Entre tanto, podemos tener paz con Dios al confiar en Cristo como nuestro Salvador. Este es el mensaje de Miqueas. Llama al pueblo a tomar la decisión de confiar en Dios y en obedecerle. Vamos a la tercera sección, castigo y misericordia, que comprende el capítulo 6 y 7. Capítulo 6 del 1 al 5. La escena aquí es
una corte judicial. Dios ha llamado a su pueblo para el juicio. Declara su caso contra mí, pues tengo una queja contra ti, dice Jehová. Oíd ahora lo que dice Jehová. Y aquí hay algo interesante que nosotros podemos recordar al leer este versículo, aquí en el capítulo 6, verso 1. Oíd ahora lo que dice Jehová. Porque encontramos en el capítulo 1, en el verso 2, dice, oíd, pueblos todos. Luego encontramos más adelante, en el capítulo 3, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Y aquí en el capítulo 6 dice por última vez, oíd ahora lo que dice Jehová. La escena aquí, como lo hemos dicho, representa una corte. Dios ha llamado a su pueblo para el juicio. Declara tu caso contra mí, pues tengo una queja contra ti, dice Jehová. Dios continúa, he hecho todo lo que podía y sin embargo me han rechazado. Te saqué de Egipto, te conduje por el desierto, te protegí de tus enemigos. ¿Qué más podía haber hecho? Y eso es lo que señalan los versículos siguientes del versículo 2 al 5 del capítulo 6. Te extendí mi mano, te protegí y salvé, y tú no has hecho más que darme la espalda. Del versículo 6 al 8, el pueblo responde, si hemos pecado, pero ¿cómo podemos reparar el daño que hemos hecho con sacrificios y ofrendas? ¿Le sacrificaré a mi hijo? Veamos los versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué sucede? ¿Por qué se encuentra esta cita que menciona que daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Ellos habían llegado a tal punto, también en su perversión religiosa, que incluso sacrificaban y quemando niños a Moloch. Por eso que se mencionan en este versículo. Pero ahora cuando nosotros leímos el versículo 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente haga justicia, que amen la misericordia y que te humilles delante de tu Dios. ¿Te daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido? No existe otro versículo que describa tan claro las trágicas consecuencias del sexo libre y el aborto. Estamos hablando del 6:7. Podemos hacer sacrificios, pero estos nunca nos lavarán ni limpiarán de nuestros pecados. Esto es lo que Dios demanda de nosotros y esto es lo que hemos leído en el versículo 8. Y verdaderamente es en lo que nosotros debemos de concentrarnos. Dios no quiere regalos o grandes sacrificios. Él quiere verdaderamente un corazón y un arrepentimiento genuino. Aunque sí te ofreciera sacrificio, no es eso lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Salmo 51, 16. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Eso lo señala el Salmo 51, 17. ¿Y qué cree que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrenda más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que obedecerle, que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Primera de Samuel 15, 22. La obediencia es la marca del creyente. El capítulo 6 del 9 al 16 dice, arrepiéntete y obedece, porque el juicio se acerca. Descubrirán cuán terribles han sido tus pecados, engaños y mentiras. Trata de buscar satisfacción, pero sin resultado. ¿Qué cuadro más trágico? Imagínate ver que todo lo que haces no logra nada porque está fuera de la voluntad de Dios. Miqueas ahí en el capítulo 7, versículo 1 al 6, lamenta que la nación sea tan perversa que no haya a nadie honrado. Todos están corrompidos. Aunque la injusticia rige en la tierra, Miqueas tiene fe en que Dios obrará. Si el Señor disciplina a su pueblo, sin duda lo hará con todo el mundo. Yo por mi parte pondré la mirada en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios habrá de escucharme.
Eso dice el capítulo 7, verso 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Dios le promete la restauración futura, pero antes deben de atravesar un tiempo de tribulación. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz y veré la justicia. Eso dice el versículo 7, 9. Los judíos han sufrido durante siglos, pero habrá un tiempo especial de prueba después que Cristo se lleve a su iglesia, y esta es la tribulación o el tiempo de aflicción de Jacob. Miqueas quiere traer al pueblo a la fe del Señor. Eso es lo que señala el capítulo 7 del 18 al 20. Dios mostrará misericordia y amor a los pecadores, arrojará sus pecados a lo profundo del mar. Y esto es lo que señala el versículo 19 del capítulo 7. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La gente confesará su pecado y recibirán el perdón de Dios. Seremos restaurados como pueblo de Dios. Jesús gobernará sobre Israel y también sobre la iglesia. ¿Qué es lo que pide Dios? Si Israel hubiera caminado humildemente con Dios y lo hubiera amado de todo corazón, Dios le habría dado su misericordia. Pero ellos amaron más a su pecado que a su Creador y experimentaron su terrible disciplina. Es por esto que Cristo murió, para que los pecadores puedan ser perdonados. Ama a Dios, humíllate ante Él y camina con Él. Aprende de la manera fácil en vez de la difícil. Cuando Dios te convenza de pecado, confiésalo y arrepiéntete. Hazlo con sinceridad a través de Jesús y no por ningún otro medio. De lo contrario, podríamos ser nosotros los que enfrentemos la disciplina de Dios. ¿Has confiado en Dios y le has pedido que perdone tus pecados? Este es el mensaje final de Miqueas. Confía en el Señor hoy. ¿Qué esperas para hacerlo? Hemos concluido un breve resumen del libro de Miqueas. En Miqueas 5:2 nos muestra una profecía mesiánica citada por los magos que estaban buscando al rey nacido en Belén, que coincide con Mateo 2:6. Por estar familiarizado estos reyes del oriente con las escrituras hebreas, ellos sabían que de la pequeña aldea de Belén saldría el príncipe de paz, la luz del mundo. El mensaje de Miqueas del pecado, arrepentimiento y restauración encuentra su último cumplimiento en Cristo Jesús, quien es la propiciación por nuestros pecados según Romanos 3, 24, 25, y el único camino a Dios según Juan 14, verso 6. Hasta aquí y hemos terminado por el día de hoy. Que el soberano Dios les bendiga y estaremos en contacto con la próxima clase de nuestra sección, los profetas menores.